Eh, Listo, ya grabando. El doctor Francisco o el doctor Jorge pueden habilitar el micrófono cuando quieran. Muchas gracias, Andrea. Yo creo que es la primera ponencia o primer trabajo o sesión de grupos de trabajo que hacemos este año, ¿no? Me da la impresión. Es difícil que hayamos partido antes. Está recién comenzando el año, así es que esperamos que sea muy fructífero. Partir con un tema profundo de garantías, un tema más bien académico que judicial o práctico de la suscripción habitual, pero que están los fundamentos de lo que es el carácter, podríamos decir, jurídico de lo que es el contrato de seguro, y ahí comparándolo con el contrato o la obligación de la fianza, etcétera. Temas muy importantes que Jorge ha estado estudiando en un posgrado que ha concluido recientemente en Londres. Así es que, producto de esas reflexiones, de ese estudio, es que Jorge nos va a hacer su ponencia. Hemos pensado que para el orden de la sesión, Jorge la va a completar y al término de su ponencia vamos a abrir los micrófonos para quien quiera hacer preguntas o quiera hacer comentarios. Por ejemplo, Francisca Román probablemente quiera hacer algún comentario y va a estar abierto el micrófono para ella y para todos los demás. Em, si nadie tiene alguna objeción o algo de previo y especial pronunciamiento, partiríamos entonces dándole la palabra a don Jorge Soto Yáñez. Adelante, Jorge. Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ya. Bueno, eh, bienvenido a todos. Gracias por participar en esta sesión. Es mi primera vez exponiendo en una sesión de SILA, así que agradecido por la invitación, Francisco, y a todos los- los integrantes de los grupos de trabajo, en especial de garantía y crédito. Eh, Voy a partir, bueno, brevemente, yo presentarme acá. Soy abogado acá en Chile, el estudio Quiere y Compañía, y efectivamente recientemente hice un magíster, un LLM en Londres, con especialización en seguros, y dentro de los temas que abordé y sobre el cual trabajé en mi tesis fue en relación a los seguros de caución. Y siendo transparente, mi trabajo inicial iba a explorar el primer requerimiento, principalmente bajo el derecho inglés. Pero cuando me fui estudiando un poco el tema que voy a comentar, me di cuenta que la técnica legislativa entre lo que es el sistema inglés con el sistema continental es bastante distinto, y que tiene una explicación que es lo que voy a exponer, ¿ya? Por lo tanto, antes de abordar el primer requerimiento, tuve que abordar un poco eh, la naturaleza, pero principalmente esta ponencia la voy a exponer, o sea, la voy a enfocar en cuáles son un poco las consecuencias más prácticas de adoptar un modelo u otro, es decir, qué ventaja y desventaja hay en el modelo inglés versus el modelo continental en lo que respecta al seguro de caución y y al primer requerimiento. Así que, bueno, como decía Francisco, la idea es que eh, pueda exponer, y todo lo que es dudas, comentarios, críticas, evidentemente abierto, y vamos a, a exponerlo o dar el espacio al final de la presentación, ¿ya? Voy a exponer a continuación. ¿Me cuentan? ¿Se ve, Francisco? ¿Me puede? Sí, perfecto, ya. Por lo tanto, la ponencia de hoy, la idea es explorar cómo está configurado desde la técnica legislativa principalmente, lo que es la fianza y caución en términos generales y el seguro de caución. Principalmente voy a partir del derecho inglés al derecho continental. Se sigue disculpa, Francisco, para ver si se sigue la siguiente, perfecto. Ya. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que ha existido una expansión global de las cauciones no bancarias, ¿ya? Mi presentación evidentemente se enfoca
en las cauciones de carácter no bancario, principalmente emitidos por compañías de seguro, ¿ya? Y han tenido un auge desde el siglo XIX en diversos ramos, principalmente en construcción, infraestructura y contratación pública. Evidentemente, en las distintas legislaciones ustedes ven que la contratación pública ha sido un actor relevante en la generación de leyes y reglamentos que directa o indirectamente han regulado lo que es el seguro de caución para determinados tipos de contratos, ¿ya? La expansión hoy en día de estos productos no bancarios es alta. Para el año 2033 se esperan 35 billones ¿ya? De dólares en primas, ¿ya? Con los mercados hoy en día más fuertes que es Estados Unidos, Alemania y Italia, ¿ya? Y también ha existido en el último tiempo, un poco presionados por, la, por, por competir con los instrumentos bancarios, los seguros o las cauciones a primer requerimiento, ¿ya? Y aquí es donde en el primer requerimiento ha existido una práctica diversa del mercado, tanto por considerar instrumentos o regular instrumentos ya derechamente como absolutos, ¿ya? En el que el asegurador no puede oponer ninguna excepción para realizar el pago, a otros que son más bien condicionales, mercados un poco más intermedios, en donde sí se le exige al asegurado, al beneficiario, cumplir con alguna condición para poder exigir el cobro, ¿ya? En este contexto, ¿ya? Si uno puede de alguna manera recurrir a los elementos que son comunes a las cauciones en las distintas jurisdicciones, podemos ver que principalmente son contratos tripartitos estructurados sin perjuicio de que vamos a ver en algunos casos se pueden estructurar de carácter bilateral. Por regla general se han estructurado desde su origen de carácter accesorio, ¿ya? Y evidentemente con la excepción que también vamos a profundizar de aquellas cauciones de primer requerimiento de carácter abstracto. Las cauciones, dependiendo de la jurisdicción, también principalmente pueden constituir en el pago de dinero o también, dependiendo el producto, con la posibilidad del garante de poder cumplir con la obligación garantizada, ¿ya? Eh, Punto que después vamos a ver no es un elemento común o propio en aquellas cauciones que se encapsulan en contratos de seguro. Y finalmente también el derecho a un recupero o reembolso del garante en contra del obligado principal cuando a consecuencia del incumplimiento del obligado principal el garante ha tenido que hacer pago o ha tenido que cumplir con la obligación garantizada. Entonces, teniendo este marco de características comunes, es donde quiero enfatizar primero que existen a nivel, de alguna manera, legislativo y en distintas jurisdicciones, un, eh, un tratamiento legal muy distinto, ¿ya? Y para estos efectos únicamente me voy a enfocar en esta presentación en lo que es el tratamiento como en lo inglés versus el derecho continental, entendiendo que la práctica continental entre los países también es muy diversa. ¿Ya? Y como punto de partida, en el mercado inglés lo que se comercializa son los surety bonds, ¿ya? Que principalmente son cauciones que no son consideradas, y como vamos a- a puntualizar, no son considerados contratos de seguro propiamente tal, ¿ya? Y es por eso que se distingue de las jurisdicciones en algunos países de la práctica continental en el que sí consideran de alguna manera este contrato híbrido que es el seguro de caución. ¿Ya? A mí me pasó cuando fui a estudiar, tenía la impresión de que el seguro de caución era un instrumento ya mundialmente conocido y explotado, pero desde ya, por ejemplo, desde el punto de vista inglés, la visión es mucho más restrictiva, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esta diferenciación, es que quiero partir con el derecho inglés, ¿ya?
Eh, ¿Por qué parto con el derecho inglés? Evidentemente por la larga tradición en lo que es contratos seguros desde su génesis en el contrato de seguro de transporte marítimo a lo que es hoy en día. ¿Ya? Ustedes saben, el derecho inglés está sustentado en la jurisprudencia, en el common law, pero existen también eh, estatutos legales que regulan ciertos aspectos del negocio mercantil. Y respecto del contrato seguro, hoy en día una de las principales normas es el Insurance Act 2015, que es de alguna manera el símil a la ley de seguro de las prácticas continentales, que regula el contrato de seguro. Y de alguna manera parte la visión inglesa en que el contrato seguro es un contrato que es muy difícil de generar una definición por múltiples razones. Es difícil encasillar si, por ejemplo, aspectos esenciales como el interés asegurable forma parte del contrato o no. Y por otros motivos, principalmente por una finalidad práctica, no contemplan una definición de lo que es el contrato de seguro, sino que más bien a partir de la práctica jurisprudencial, eh, sí van generando características a través de los precedentes jurisprudenciales que van de alguna manera construyendo lo que es el contrato de seguro. Y en este contexto, evidentemente, no existe bajo el lenguaje en el derecho inglés lo que es lo que nosotros entendemos desde el punto de vista continental, lo que es un seguro caución. Ahora, eh, sí, la normativa regulatoria ya inglesa, lo que sería la normativa que regula el funcionamiento del mercado seguro, sí permite a las aseguradoras en el derecho inglés a comercializar productos de caución, ¿ya? Y de alguna manera los lista, ¿ya? En la Financial Service and Market Act del año 2000, eh, ciertos productos que de alguna manera, y según vamos a ver en la interpretación siguiente, no son contratos de seguros, pero sí le permiten a los asegurados comercializarlo en la medida en que, de alguna manera, no sean evidentemente ya o propias del negocio bancario, exista de alguna manera una contraprestación asociado al pago de la prima y de alguna manera no sea accidental a otro tipo de negocio. Entonces, de alguna manera, este es una diferenciación respecto a la práctica continental, porque de alguna manera la regulación inglesa sí, si bien no reconoce expresamente al contrato, una figura híbrida como el contrato, el seguro de caución, el seguro de garantía, sí permite a las aseguradoras comercializar lo que son los distintos tipos de cauciones, ya sea cauciones de cumplimiento, como son las performance bonds, o las cauciones de fidelidad en el cumplimiento, o cualquier otro tipo de contrato de garantía. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la regulación hace un símil o una ficción de que estos instrumentos, de alguna manera, van a ser considerados contratos seguros, pero únicamente para efectos de que las compañías de seguros puedan comercializar. Y esto es reforzado por la interpretación que ha hecho el regulador inglés, la Financial Commission Authority, en decir de alguna manera que este listado de contratos de alguna manera no tienen por objeto describir o confirmar de que son contratos de seguro, sino que más bien buscan generar la oportunidad de que las aseguradoras lo puedan comercializar, entendiendo de que el common law, es decir, la jurisprudencia, ha entendido que estos contratos no son contratos de seguro. Por lo tanto, desde el punto de vista de la normativa regulatoria y de la interpretación del regulador, hace un seguimiento a la práctica jurisprudencial inglesa que considera a los seguros, perdón, a los surety bonds distintos a los contratos de seguro. Y que cuando nos referimos a, a esta distinción, tiene una base conceptual profunda, ¿ya?
Primero, ustedes saben, el common law inglés, desde el punto de vista de la jurisprudencia, es muy práctico, en el sentido de un análisis caso a caso de los productos que están siendo sometidos a discusión. Y por lo tanto, la jurisprudencia inglesa ha sido reiterativa en decir, independiente de que el contrato se denomine contrato seguro o una caución como un surety bond, lo que va primordial para calificar la naturaleza jurídica del producto va a depender de las características, ¿ya? Si este de alguna manera se asocia a un contrato seguro o más bien es una garantía. Y dentro de la concepción desde el punto de vista doctrinal a partir de la jurisprudencia es que eh, el derecho inglés reconoce al surety, de alguna manera, que es la promesa de una parte de ser responsable por el cumplimiento eh, de otra parte, ¿ya? Por el cumplimiento de una obligación realizada de alguna manera del deudor principal. Y en este contexto distingue dos tipos o dos grandes, eh, la doctrina distingue dos grupos ya de contratos, ¿ya? Aquellos denominados contratos de garantía o propiamente garantía versus los contratos de indemnización, ¿ya? O los contracts of indemnity. Y principalmente establece que en los contratos de garantía propiamente tal, el garante va a ser responsable adicionalmente del obligado principal en el cumplimiento de la obligación, ¿ya? Si es que de alguna manera el obligado principal incurre en incumplimiento de esa obligación originaria. Lo que conlleva que desde el punto de vista de esta concepción, los contratos de las cauciones son necesariamente una obligación secundaria y accesoria dentro de un marco estructural de un contrato tripartito, ¿ya? Es decir, el enfoque está en que se asegura el cumplimiento de una obligación principal a través o generándose en ese contexto por medio de una obligación accesoria y adicional, que va a ser la que se estructura a través de esta garantía. Cosa distinta a los contratos de indemnización, que también pueden cumplir una finalidad de estar vinculada al cumplimiento o incumplimiento de una obligación principal, pero se enfoca en los perjuicios que se pueden gatillar en el acreedor de la obligación. Y en ese contexto se estructura un contrato de indemnity, se estructura como una obligación primaria, ¿ya? No una obligación accesoria, y que es independiente de la obligación principal, ¿ya? Y en ese contexto es que dentro del abanico de las garantías es que la doctrina, en base a los criterios de la jurisprudencia, enmarca los contratos de seguro como contratos de indemnización y no como contratos de garantía. ¿Por qué es importante esta clasificación macro? ¿Ya? Porque diversos autores son contestes en el derecho inglés en base a crítica o distinciones que ha hecho la jurisprudencia de que hay múltiples razones por las cuales un surety bond, ¿ya? Una caución, no es lo mismo que un contrato seguro, ¿ya? Y la primera, como ya les comentaba, es que en la estructura del riesgo, ¿ya? El, en la garantía, eh, en la garantía, la finalidad o el enfoque está en garantizar el cumplimiento, manteniendo al deudor principal igualmente responsable, ¿ya? Eh, Cosa distinta en el contrato de seguro, en donde de alguna manera el riesgo de incumplimiento se transforma en una obligación independiente y asegurada por, en este caso, el garante de la compañía de seguro. Entonces, desde el punto de vista de la estructura, una cosa es garantizar el cumplimiento de una obligación, que puede ser de alguna manera incluso cumpliendo directamente la obligación principal, que es lo que permite, por ejemplo, un surety bond, versus un contrato de seguro en el que el enfoque está más bien en el detrimento patrimonial del acreedor y en la indemnización, ¿ya?
Luego, otra de las características que hacen distinguir a este tipo de contratos es que habitualmente las cauciones están sujetas a un pago o una tarifa única, cuestión distinta a que lo propio de los contratos seguros son asociadas a pagos periódicos. El consideration es de alguna manera la retribución exigible por otorgar la prestación, ¿ya? Y también la jurisprudencia inglesa hace distinción en cuanto a la forma, de alguna manera, la contraprestación que va a tener derecho el emisor de la garantía. Y evidentemente también algo que desde el punto de vista existe diversa jurisprudencia inglesa en insistir en que los contratos de seguro son por naturaleza bilaterales, ¿ya? Y en el que de hecho hay jurisprudencia como la cual les cito del año 1987 que expresamente decía que para distinguir un contrato, si un contrato es tripartito y tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, va a tener la naturaleza de un surety bond y no de un contrato seguro. Eh, y, y en ese contexto, la crítica de poder de alguna manera encapsular una garantía dentro de un contrato seguro es que el deudor principal, de alguna manera, más allá de ser un contratante, no, para con el acreedor original, de alguna manera ya pierde el interés asegurable, no hay una transferencia del riesgo, porque la obligación bajo una garantía eh, de alguna manera se mantiene en el deudor principal, ¿ya? Porque sigue siendo responsable para con el deudor principal, ¿ya? Entonces, eh, de alguna manera, algo que de la visión del derecho inglés no se encasilla correctamente es la posibilidad de que el contrato del surety bond, la garantía, la caución, pueda ser de carácter bilateral. Sumado a eso, como ya les anticipaba, en cuanto a la naturaleza de la obligación, el surety bond de alguna manera necesariamente tiene un carácter accesorio. Y la jurisprudencia inglesa la distingue del contrato de seguros porque la obligación de la compañía de seguro frente al beneficiario o el acreedor de la obligación principal es siempre directa e independiente. Sumado a que en un contrato de seguro lo habitual es que eh, la compañía de seguro no tiene derecho a repetición contra el contratante de la póliza, cuestión que sí existe en la estructura de de un surety bond, ¿ya? Por lo tanto, también el derecho a reembolso no cabe dentro de la estructura tradicional de contratos seguros bajo el derecho inglés, ¿ya? Finalmente, de alguna manera, no, bajo la estructura del concepto de riesgo, eh, la jurisprudencia inglesa es de alguna manera reiterativa en que el riesgo debe obedecer a eventos que están fuera del control de las partes. Eh, y en el contexto de un surety bond, eh, la causa de la pérdida la genera la propia una de las partes, lo cual de alguna manera rompe con esa lógica. Finalmente, una de las diferencias entre los dos tipos de productos es que en las garantías, en las cauciones, el garante tiene la posibilidad de poder cumplir directamente con la obligación garantizada, cuestión que no es de la naturaleza del contrato seguro, ya que lo habitual es que la prestación del garante o la compañía de seguro sea una indemnización pecuniaria o económica. Considerando que la, el derecho inglés no encapsula o no reconoce la posibilidad de encapsular una caución dentro de un contrato seguro, es que no ha existido la discusión respecto a qué pasa con
las cláusulas a primer requerimiento que convierten la garantía en un producto abstracto. Derechamente, considerando que están fuera del abanico los contratos seguros, pese a que son permitidas, se permite que las comercialicen las compañías de seguro, las garantías o las cauciones, los surety bond comercializados on demand, es decir, a primer requerimiento, tienen su regulación también independiente, no se sujeta evidentemente a los límites o restricciones o principios del contrato seguro, lo que genera de alguna manera una mayor flexibilidad eh, y no genera una cierta incertidumbre en los beneficiarios desde el punto de vista del derecho inglés, es en cuanto a la posibilidad de poder ejecutar en vía modalidad primer requerimiento on demand la garantía. Sumado a que existen principios muy asentados en el derecho inglés, muy similar al derecho continental, del principio indemnizatorio, de alguna manera del principio de buena fe, de alguna manera la necesidad de acreditar la pérdida, pues aspectos que evidentemente en las garantías, primer requerimiento, no se manifiestan. Entonces, en este sentido, el derecho inglés, al separarlo del contrato seguro, de alguna manera no entra en la discusión respecto si este carácter on demand de algunas garantías infringen o contravienen los principios del contrato seguro. Entonces, al final, para redondear la visión del derecho inglés, el derecho inglés ha adoptado una visión un poco mucho más práctica a consecuencia de la tradición jurisprudencial en distinguir lo que son los surety bond con los contratos de seguro, pero sin perjuicio de ello, considerando eh, la, el, el alto tráfico y la necesidad de garantías que no sean bancarias, otorgó la posibilidad a las compañías de seguros de comercializar este producto sin perjuicio de que no son contratos de seguro, ¿ya? Y evidentemente han adoptado una visión, podríamos decir, mucho más restrictiva y de separar las aguas en este contexto. ¿Qué pasa con el derecho continental? Y acá, evidentemente, ustedes tendrán mucho más contexto y mi idea no es ser repetitivo en algunas discusiones, pero en el derecho continental, uno de los puntos que uno puede identificar a través de las jurisdicciones es que, primero, existe escasa regulación respecto al seguro de garantía. Solo algunas jurisdicciones lo reconocen por ley o por alguna regulación administrativa y otros no. Y existe muy diverso forma en que lo tratan entre las distintas jurisdicciones. En algunos países les dan mayor énfasis y lo regulan dentro del Código Mercantil, como en otros lo regulan a través de normas sectoriales, por ejemplo, asociadas a la contratación pública, en el contexto en que alguna entidad pública requiera alguna garantía, algún seguro de garantía que cumpla con determinados requisitos. Pese a esto, el seguro de garantía es un instrumento que existe de larga data. Su primer reconocimiento legal es del año 1882 en el Código de Comercio italiano, y ya de alguna manera ha tenido un exponencial desarrollo en los mercados del sector continental. Sumado a eso, y dentro de ese contexto, para poder competir con mayor fuerza en las garantías bancarias, también han flexibilizado algunos países y han reconocido incluso los seguros de caución a primer requerimiento. Solamente aquí les expongo algunos ejemplos, ¿ya? Aquí hay muy diversos, pero de los pocos países que reconocen el seguro de caución dentro de su normativa, versus aquellos que lo reconocen por ley, aquellos de carácter de primer requerimiento, ¿ya? En donde la excepción evidentemente es, por ejemplo, acá en el caso de Chile, que reconocimos por ley un seguro caución a primer requerimiento. Los demás países no han entrado en esta profundidad de darle una regulación legal. Eh, eh, y sumado también a que en la revisión que me ha tocado realizar, no solamente un tema de concepción continental, incluso en
en Estados Unidos existen algunos estados que también reconocen el seguro de caución, no a través de una estructura más global, sino que a través de normas sectoriales, pero si ustedes ven del cuadro, la realidad es muy disímil entre los países. Y por ejemplo, ustedes ven una descripción, una definición del contrato seguro que en el caso, por ejemplo, de Chile, hicimos derechamente, tomamos el concepto de la ley española, en el que algunos países han entrado a definir su concepto, introduciendo elementos eh, que son de alguna manera muy diversos al contrato seguro tradicional, como el hecho de que sea un contrato en el que participan tres partes, en el hecho de que exista un reembolso por parte del tomador una vez que la compañía de seguro ha hecho el pago al asegurado. Y también, si ustedes se fijan en esas definiciones, el enfoque está en lo que el riesgo que se transfiere por parte del asegurado es las potenciales consecuencias económicas negativas, es decir, los perjuicios a consecuencia del incumplimiento del obligado principal. Entonces, de estos ejemplos de definición, uno puede, eh, evidentemente, desprender elementos comunes en las jurisdicciones. Ya hay un enfoque no ya en la función de garantía, sino que más bien en la protección al eventual perjuicio económico que sufre el asegurado a consecuencia del eventual incumplimiento del tomador principal. Y acá la doctrina en los diversos países es bastante uniforme desde España a los países de Latinoamérica en considerar que este es el elemento principal para poder identificar la existencia de un riesgo asegurable que se transfiere a la compañía de seguro. También, como ya les comentaba, el reconocimiento de excepcionalmente un seguro de carácter tripartito o por cuenta ajena, y acá existe discusión entre distintos países si es que esto es un contrato eh, derechamente tripartito o más bien un contrato bilateral que se celebra por cuenta ajena. Pero más o menos, con las diferencias más o menos, existe de alguna manera un reconocimiento de que acá no es una, dependiente del contrato de las partes, hay obligaciones, derechos y obligaciones para tres de alguna manera participantes, ¿ya? Eh, Luego tenemos el derecho a reembolso como un derecho de la compañía de seguros distinto a la subrogación. Y acá algunas jurisdicciones, tales como la de España y la de Chile, lo han expresado en la ley con el objeto de darle una mayor independencia y carácter directo al derecho de la compañía de seguro. Y, eh, y evidentemente siguiendo de alguna manera la estructura de compañía de seguro, se enfoca en la indemnización, principalmente en dinero, y no, por lo menos en las jurisdicciones del derecho continental, no existe la figura del cumplimiento por sustitución que haga la compañía de seguros, sin perjuicio de que, por ejemplo, acá en Chile en la práctica uno ha visto casos que luego de pagar la indemnización, algunas compañías de seguro en el acto del recupero o del recobro han decidido de alguna manera, en vez de perseguir derechamente el reembolso, han decidido, por ejemplo, cumplir con la obligación derechamente garantizada. Pero la posibilidad de que la compañía de seguros cumpla con la obligación de forma directa al momento del incumplimiento no es una característica estándar en los seguros de garantía o caución en la experiencia continental. Luego, mucho más excepcionalmente, el reconocimiento del primer requerimiento. Ya acá en Chile fuimos uno de los pocos países que de alguna manera nos adentramos a reconocerlo por ley. Eh, pero también existen algunas regulaciones sectoriales en otros países, por ejemplo en Perú, que también reconocen la posibilidad de que exista de que se pueda comercializar y aceptar por entidades públicas un seguro de caución bajo las características de primer requerimiento, es decir, de carácter incondicional y abstracto. Eh,
Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos de alguna manera distintivos en las distintas jurisdicciones de los seguros a primer requerimiento? Es que evidentemente no hay un procedimiento de ajuste o de liquidación del siniestro, sino que el pago es realizado a la simple solicitud o requerimiento del asegurado, pero acá existen diferencias entre los países, como ya en algún momento se los comenté, entre aquellas prácticas de mercado y algunos países que así lo reconocen, que son de carácter absoluto, o más bien aquellos textos o wording que sí exigen algún requerimiento mínimo. ¿Y por qué lo diferencio? Porque en el pasado la experiencia nos ha tocado conversar con reaseguradores y ellos incluso, los reaseguradores, distinguen entre las distintas jurisdicciones los países que la llaman de seguros de caución de carácter absoluto, es decir, dado porque la regulación del país o como la práctica o como la interpretación del regulador han construido el producto de carácter absoluto en cuanto a que la compañía de seguro no puede poner ninguna excepción para realizar el pago, como es el caso de Chile con el oficio circular 972 de la Comisión para el Mercado Financiero, como aquellos países en el que más bien se permite o de alguna manera la ley no ha entrado a ser tan absoluta y los wording de las compañías de seguro sí incluyen algún requisito mínimo ya para poder fructificar o para poder configurar el siniestro. Por ejemplo, que que el tomador o el obligado se dirija previamente con el acreedor, perdón, se dirige previamente con el obligado principal o algunos otros requisitos formales antes de hacer exigible el pago. Por lo tanto, acá, en aquellos casos en que las garantías son de carácter absoluta, la doctrina, por ejemplo, de España y varios países han reconocido de que estos productos ya no dejan de ser garantía accesoria, sino que ya de alguna manera cumplen con una característica más bien abstracta e independiente, lo cual conlleva evidentemente tensiones y se han visto en los distintos países cuanto al principio indemnizatorio, por cuanto permiten estos productos que el acreedor pueda cobrar incluso una indemnización superior a sus perjuicios y que evidentemente conllevan a una tensión con el principio de buena fe o derechamente o la máxima buena fe, que es la denominación del principio que utilizaban varios países del sistema continental. Pero para hacerlo aún más complejo, los distintos países tienen en la estructura, las formas que estructuran los primeros requerimientos también lo tienen distintos, porque en algunos, de alguna manera, el énfasis está en que al momento el carácter autónomo o abstracto se gatilla, por ejemplo, hasta el momento del pago y luego, de alguna manera, el producto del seguro de garantía vuelve a ser accesorio, ¿ya? Versus otros países en que derechamente no reconocen el primer requerimiento y mantienen una estructura más bien de carácter accesorio y subordinado al cumplimiento de la obligación principal. Eh, y en ese contexto, por ejemplo, algunos le otorgan mayor o menor exigencia al beneficiario, al asegurado, para acreditar el incumplimiento. Acá un trabajo de la profesora Cristina Contreras de Ecuador distinguió, eh, de alguna manera, en base a las opiniones de la doctrina y de los textos de pólizas de seguro de garantía, cómo están estructuradas en cuanto a si son vinculadas o no a la existencia de la obligación, es decir, ¿es válido un seguro de garantía si es que la obligación principal termina o fue nula o nunca existió? Eh, ¿Se puede de alguna manera la obligación, el seguro de garantía, ser más, de alguna manera, puede extenderse más a lo que era la obligación principal? Es decir, puede ser más beneficiosa, se puede el garante obligar más eh, de lo que era la obligación principal. Eh, ¿Puede la compañía de seguro oponer excepciones o no en caso de alguna manera de cumplimientos parciales del contrato subyacente?
Entonces, lo que quiero un poco transmitir con esto es que en los distintos mercados de nuestro lado continental, el primer requerimiento también tiene sus matices y también va a depender del wording de la póliza y de cómo lo estructura también tanto la ley como el regulador. Entonces, para cerrar la exposición, si tuviéramos que comparar ambos sistemas, tanto el derecho inglés como el continental, evidentemente el derecho inglés sigue una línea mucho más tradicional y de restringir las características principales del contrato seguro y sigue mucho más fiel características tales como del carácter bilateral, de la inexistencia de una acción de reembolso, para decir que de alguna manera los contratos de seguro son distintos a los surety bond o las cauciones. Y por lo tanto no han reconocido, podríamos decir que para muchos autores el seguro caución es un contrato híbrido que busca cumplir con una función de garantía bajo la estructura o encasillado en lo que es un contrato seguro. Pero sí dio una salida práctica, desde mi punto de vista, en permitirle a las compañías de seguro comercializar estos productos y que les da a las compañías, dentro de los márgenes y la regulación propia de las garantías, ciertas funciones que bajo un contrato de seguro no podrían realizar, como el cumplimiento directo de la obligación, la posibilidad de que sea un contrato tripartito o de que, por ejemplo, la prima sea una única prima y no de alguna manera estructurada en pagos periódicos. Pero esta visión evidentemente también conlleva a que el contrato propiamente tal de surety bond no le aplique el estatuto propio del contrato seguro y que de alguna manera todo estatuto de contratos seguros en las distintas jurisdicciones y también en el derecho inglés conlleva derechos y obligaciones para la compañía de seguro y el asegurado. Por ejemplo, desde el punto de vista de la compañía de seguro, existe una regulación expresa en casos de incumplimiento a la declaración del riesgo, cuando existe falsedad o reticencia en la información. El derecho inglés tiene una regulación muy específica respecto a cuáles son las consecuencias de estos incumplimientos y en qué situaciones también se da. También tiene una regulación expresa en caso de siniestros fraudulentos. Entonces, todo ese estatuto, de alguna manera, con esta distinción, hace que los surety bonds no les aplique, ¿ya? Y evidentemente conlleva también, desde el punto de vista del asegurado, pérdida de ciertos derechos. El estatuto inglés también reconoce ciertos derechos, por ejemplo, de pago de la indemnización en tiempo razonable o limitaciones a la denegación de cobertura, por ejemplo, los incumplimientos de los warranties, que los warranties en el derecho inglés se refieren a lo que en la nomenclatura continental son las condiciones de asegurabilidad. ¿Ya? La regulación inglesa, en la Insurance Act 2015, tiene una regulación mucho más flexible en casos de incumplimiento de condiciones de asegurabilidad que el asegurado las pierde al no aplicarle el estatuto del contrato de seguro. Ahora, eso es el punto de vista de las desventajas, pero desde el punto de vista del primer requerimiento, ustedes pueden ya anticipar de que tiene una ventaja en cuanto a que el sistema en sí, la técnica legislativa, no entra en una contradicción, porque como no consideran al surety bond como un contrato seguro en las formas que se comercializa, no entra, cuando esto se comercializan en la forma de primer requerimiento abstracto, no entra en contradicción con los principios tradicionales, ¿ya? Del contrato de seguro en cuanto a la causalidad, el interés asegurable, el principio indemnizatorio y las situaciones del fraude al seguro, ¿ya? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado quizás que desde el punto de vista de la causalidad del derecho inglés sigue una lógica tradicional de la causa eficiente, ¿ya? En cuanto que la causa del siniestro no es aquella que está más cercana a la ocurrencia, sino que es la que es más, de alguna manera, eficiente en la provocación del daño. Y en la estructura de los seguros de garantía de primer requerimiento puede surgir la duda de decir, ¿cuál es la causa del daño? ¿Es principalmente la voluntad del acreedor que quiere cobrar la garantía?
o derechamente sigue de alguna manera como causa última o final el incumplimiento del deudor principal. Entonces, eh, ¿cuál es también el interés asegurable en un instrumento a primer requerimiento o abstracto? Porque una de las finalidades del interés asegurable es el moral hazard, que significa un poco de la actitud del asegurado de prevenir el siniestro, de que no se genere la pérdida. Y cómo eso convive o cómo eso de alguna manera está alineado con el lenguaje de un primer requerimiento en que el cobro depende únicamente de la voluntad del asegurado. Y así también te entenderán con el principio indemnizatorio y la posibilidad de que se puedan generar eh, claims fraudulentos, ¿ya? Por otro lado, el derecho continental tiene una alineación más bien eh, alineada entre lo que es el contrato seguro desde el punto de vista del derecho sustantivo con la autorización regulatoria para comercializarlo. Está mucho más alineado. No existe esa diferencia como en el derecho inglés que yo no lo considero seguro, pero lo voy a tratar como seguro para que las compañías de seguro lo puedan comercializar. También es mucho más flexible por cuanto reconoce la posibilidad eh, de que exista un producto híbrido como es el contrato de seguro caución, ¿ya? Eh, eh, pero a la vez tiene el hecho de encancillarlo en un contrato de seguro, permite que ciertas amplitudes de las garantías no puedan ser llevadas a cabo, como por ejemplo, ya les la anticipaba, el cumplimiento directo por parte del garante. Y finalmente, bajo la estructura del seguro de garantía o seguro caución, aquellos países que se han abierto a comercializarlo a primer requerimiento han tenido, ha sido exitoso en términos generales, por cuanto es un producto que se ha masificado, pero no exento de discusiones a nivel doctrinal y también de la práctica, porque aún existen aseguradores y también, en lo que nos ha tocado ver, reaseguradores que no conciben ese primer requerimiento absoluto dentro de la lógica del contrato seguro. Y por ejemplo, acá en Chile tenemos ejemplos todavía de compañías de seguros que no cumplen con el primer requerimiento por considerar que el cobro no es de buena fe, porque es de carácter abusivo, porque no hay perjuicio. Entonces, se van gatillando, pese a que la regla general es acoger el producto en estas características, se van gatillando igual contradicciones que van generando esta tensión. Entonces, eh, ¿cuál es mis conclusiones? Es que derechamente el seguro caución, a diferencia de otros seguros, tiene un tratamiento jurídico muy diverso entre las jurisdicciones y evidentemente hay una contraposición entre la visión inglesa con la visión continental. El derecho inglés es mucho más rígido en cuanto a la concepción del contrato seguro, pero mucho más práctico con el objeto de poder permitir que las aseguradoras lo comercialicen en el mercado. Y el primer requerimiento va a seguir siendo, desde mi opinión, un elemento que va a seguir generando tensiones en el ordenamiento jurídico y que va a generar evoluciones. Y eventualmente, quizás más de algún país quiera adoptar el approach de inglés, de decir, no voy a entrar en esa contradicción o eventualmente discusión interna y quizás vaya por el esquema de permitir que las compañías de seguro comercialicen cauciones y ahí de alguna manera tengan libertad en estructurar los primeros requerimientos y no encasillarse en los principios del contrato seguro. Bueno, eso es por mi parte, le agradezco el tiempo, me extendí un poco más de los minutos que tenía presupuestado, espero haber sido claro y ojalá les haya servido la exposición. Abierto a las preguntas, comentarios. Muchas gracias, Jorge. En realidad es bien contundente. Como dicen hoy día eh, los miembros del, eh, del Poder Ejecutivo del gobierno español, cuando se refieren a la reacción ante algunas situaciones que los afectan. Contundente tu presentación. La palabra la tienen Constanza, Francisca, por supuesto, espero que hagan tu aporte, Laura, todos los que estén presentes. Por favor, si están en cámara, mucho mejor. ¿Quién quiere partir? Adelante, Francisca.
Abre tu micrófono. O le pedimos a Andrea Yanitza de Acoldese que permita abrir los micrófonos. Ahí está. A ver, antes que nada, Francisco, muchas gracias por recibirme en el grupo, ¿ya? Eh, así Un que, honor. por supuesto, Jorge, súper interesante tu ponencia. Y me causa especial curiosidad lo último que dijiste y que tiene que ver hacia dónde entonces te va a mover este producto, atendía las asimetrías, ¿ya? Estructurales, vamos a decir así, que tiene desde la mirada del common law versus la mirada continental y además la simetría que tiene dentro del mismo derecho continental. ¿Dónde ves tú que están como los problemas que esto va a generar? Yo, en resumida, y gracias Francisca por la pregunta, yo veo que el seguro de caución en la forma tradicional ha funcionado, tanto desde el punto de vista de la práctica como desde el punto de vista legal con la aplicación jurisprudencial, pero evidentemente, como tú verás, el primer requerimiento es un elemento que va a seguir generando tensiones, y cuando yo decidí estudiar el punto, yo la impresión que me generó el sistema inglés es que de alguna manera se ahorró toda esa discusión, ¿ya? De cómo el primer requerimiento va de la mano o no con los principios tradicionales del seguro. Y eso conlleva también una profesora allá que es muy de la línea, mi profesora tutora, muy de la línea de la estructura tradicional, me decía, mezclar estos conceptos puede generar confusión al beneficiario, ¿ya? Y por ello, de alguna manera, el sistema inglés, me lo dijo indirectamente, es mucho mejor. Eh, pero, pero lo que yo veo es que va a depender también de la práctica. Como tú sabes, Francisca, acá en Chile han existido compañías que no han pagado este tipo de póliza, pero no es porque evidentemente no quieran cumplir, sino que es derecho de la mano que cómo entienden el contrato seguro, ¿ya? En donde el principio de la buena fe, el principio indemnizatorio, de alguna manera por la estructura del producto, no están alineados en ciertos momentos del cobro. Entonces, no sé, quizás en algún momento pueda abrirse la ventana que quizás la salida más bien para evitarnos juicios, evitarnos multas a las compañías de seguro, puede hacer que el regulador quizás permita a las compañías de seguros comercializar estos productos, eh, 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 que de alguna manera igual van a necesitar una regulación que proteja a los clientes, a los asegurados, ¿ya? Pero sí quizás van a ir por otra línea distinta a los principios del contrato seguro. Pero al final es un approach distinto, mucho, creo yo, el del inglés mucho más práctico, pero también mucho más restringido en cuanto a la evolución que quizás debería tener el contrato seguro. ¿Sí? No Mm. sé cómo lo ves tú. A ver, yo creo que todos lo vemos con mucha complicación en el sentido de que se trata de un producto que es absolutamente asimétrico con todo lo que nosotros conocemos, ¿ya? Eh, mis últimas reflexiones van bien, yo te diría, de la mano del mismo texto expreso del código, cuando impide, en el caso del primer requerimiento, oponer excepciones, porque el código lo que no hace es que no especifica bien a qué contrato se está refiriendo. ¿A Correcto. las excepciones de qué contrato? Si se está refiriendo a las excepciones del contrato afianzado o si se está refiriendo a las excepciones del contrato seguro, ¿ya? Y yo creo que mirado desde un lado, desde otro, ¿ya? Eso nos puede permitir zafes, yo diría, distintos para el problema eterno que tenemos, ¿ya? Y que es compatibilizar a quienes comercializan un producto que no creen que están comercializando ese producto, sino que otro, en el fondo. Sí. Yo creo que por ahí hay una buena manera de explorar cómo salir de este problema. Sí, sí, yo creo al final el desarrollo un poco de cómo las compañías y también el mundo reasegurador vaya entendiendo la posibilidad del primer requerimiento en una estructura de seguros va a ir marcando la tendencia. Nosotros tuvimos acá en Chile la experiencia de una aseguradora que estuvo al borde de la quiebra
y en general el mercado reasegurador eh, se dio cuenta en ese contexto de lo absoluto que era la estructura en Chile del primer requerimiento y qué tan disímil es con otros mercados. Entonces, yo creo que ahí también va a marcar un poco la tónica de la discusión a futuro. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta? Quizás de otra jurisdicción, de otro país, con otra realidad en esta materia. Entiendo que hay uno de ustedes de Ecuador, ¿no? Está aún presente, Walter, que escribió en el chat, hizo una afirmación. Yo traté de que la Sí, especificara. ¿Está sí, Walter? buenas tardes. Me permite un ratito, estoy conduciendo, por eso no puedo Ah, encender la sin molestar. cámara, pero sí, sí, sí. En Ecuador tenemos también la figura de la póliza de seguro de fianza, que tiene las características y cualidades de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato. Este tipo de garantías está regulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su reglamento de aplicación y también en la Ley General de Seguros, del artículo 43 al artículo 47. Para que se vuelva esta garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, tiene que cumplir con el procedimiento que establece la ley orgánica para la terminación unilateral de un contrato garantizado con esta póliza, hablando de un contrato del sector público. En tal virtud, cumplido el requisito de dar por terminado el contrato mediante una resolución de terminación unilateral previo a la cual hay que elaborar un informe técnico, un informe económico, un informe jurídico y se le otorga 10 días al contratista, que es el obligado principal, quien tiene que cumplir la obligación contractual, se le otorga 10 días para que remedie o justifique el incumplimiento. En el evento de que no cumpla en ese tiempo, se declara por terminado el contrato, provoca la resolución de terminación unilateral y cuyo efecto es la ejecución de garantías. En ese sentido, se cumplen las características de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato. A su vez, la legislación en el artículo 47 de la Ley General de Seguros da la categoría al recibo de indemnización y subrogación de derechos que constituye la constancia de haber pagado la garantía a la calidad de título ejecutivo, que le permite a la compañía de seguros recuperar esos valores que ha honrado por efectos de los incumplimientos contractuales de un contratista con el Estado. Sí, interesante, muy... Eso acá en el Ecuador, no sé si tienen alguna consulta al respecto. No, no, a mí me quedó claro, el Francisco está Perdón. Tiene la palabra quien quiera participar, hacer preguntas. Ah, Jorge, Buenas tardes, ya estoy eso, en cámara. ¿qué tal? Bien, muchas gracias. ¿Quién más? Veo que se ha sumado Viviana. No la había visto antes, quizás está desde el principio. Bienvenida, Viviana. ¿Qué tal? No, no pude entrar antes, Francisco. Ah, perfecto. Bueno, de hecho, Paraguay tiene una definición de seguro de garantía a primer requerimiento, llamémoslo así, condicional, no absoluto. Es Ujú. una Sí, cosa intermedia. sí. Ah, y perdón, eh, yo le había compartido a Francisco que nosotros estamos en pleno cambio de ley de seguros, de la ley administrativa de seguros, y el proyecto de la de ley tenía un concepto de seguro de caución que creo que le había compartido a Francisco, con el que estábamos todos muy felices. Estábamos de acuerdo nosotros, estaba de acuerdo la super. Y ahora o sea, va pasando la ley, el estudio, y la vez pasada nos avisaron que una de las cosas que tiene objeción de cuando fue a estudio al Poder Ejecutivo antes de pasarlo al legislativo fue nuestro concepto de seguro de caución. No. Que estábamos todos tan felices porque ya iba a ser
Bueno, es seguro, ya no hay más duda que si es fianza, que si no esto, que si aquello. Es seguro y le aplicamos las normas de seguro y ahora estamos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, tú sabes, Jorge, a todos, que este tema ha sido discutido en Latinoamérica, ¿eh? No es uniforme. Bueno, Jorge lo ha comentado, es disperso, es variado. La regulación que hay sobre este tema, la propia doctrina. En Argentina, el doctor Schiavo, no sé si hay alguien de Argentina presente, efectivamente rechaza que el seguro de caución sea un seguro porque no tiene las características, varias de las características de los contratos de seguro. Y en Colombia, la profesora Carmenza Mejía tiene una opinión equivalente respecto de su país, que el seguro de cumplimiento en Colombia no sería propiamente un contrato de seguro porque no reúne las características que tienen los contratos de seguro. Son varias, Jorge ha comentado algunas. Por eso que es interesante y no es un tema resuelto. Por eso que me encantaría que alguien comentara o preguntara desde la experiencia de diferentes países. En Ecuador también la definición que da la Ley General de Seguros indica que las compañías de seguros establecidas en el Ecuador pueden obtener la autorización para emitir garantías a través de pólizas de seguro. Claro. Garantías encapsuladas en contratos de seguro. Exacto, que era más o menos lo que Sí, tú estabas indicando anteriormente. sí. Jorge, si le Sí. quitamos el carácter de contrato de seguro y las compañías emitieran un instrumento, llámalo como quieras, pero que no fuera un contrato de seguro, no podría dirigirse contra el asegurado una vez pagada la indemnización. Porque, No, o sea, sí. O sea, no, lo que evidentemente eh, Perdón, si para claridad de todos, no podría dirigirse contra el asegurado alegando un eventual abuso en el cobro del seguro, un fraude al seguro, un cobro indebido. Los bancos, por ejemplo, cuando pagan una garantía bancaria, no pueden dirigirse contra el beneficiario porque están cumpliendo un mandato de su cliente bancario de pagar con dinero del cliente bancario, no finalmente correcto, de la, del propio banco, ¿no? A través de un correcto. depósito emite la garantía bancaria o del uso de la línea de crédito del cliente del banco. Así se emite la garantía bancaria. Entonces, cuando la paga, cumple un mandato del cliente y el cliente del banco y del que emite la garantía se tendrá que entender y cobrar eventualmente por cobro indebido o reclamar al beneficiario de la Al garantía. beneficiario, sí, Pero no la compañía. correcto. Perdón, no el banco. En cambio, la Correcto. compañía sí tiene eso, ese beneficio, digamos, esa acción posible de dirigirse contra el asegurado que ha cobrado a juicio de la compañía indebidamente la garantía, porque es un contrato de seguro, porque el Sí, principio indemnizatorio, si bien no se aplica al momento del pago de la indemnización o del reclamo de la indemnización, sí subsiste después y por lo sí. tanto puede repetir la compañía y Sí, puede. ahí en un esquema así, Francisco, evidentemente tendría que la regulación entrar en esa materia, en esa situación. Por ejemplo, en el derecho inglés, pese a que no lo encapsula dentro del contrato de seguro, sí existe un estatuto del fraude que regula el fraude en el cobro de las garantías. Y de alguna manera es ese el estatuto que aplica para este tipo de garantía en estos casos de cobro fraudulento. Entonces, claro, esa protección que uno puede ver en el contrato de seguro, si se separa, tendría que de alguna manera ser regulado por una norma especial. Entonces, evidentemente, seguir una estructura como la inglesa sí, implicaría que el país, evidentemente, donde existan puntos que sean relevantes y de importancia, tendría que regular el cobro de las garantías, como por ejemplo en los casos de cobro abusivo fraudulento. Sí, De Bueno, acuerdo. yo creo que esa es una cuestión que hay que tener presente para el análisis en el sentido de hasta qué punto uno puede partir cómo fue concebido históricamente el producto, cómo está actualmente regulado el producto, ¿ya? Eh, y la pregunta entonces, creo yo, es que uno puede desplazar un tanto el problema a el mundo de las garantías autónomas o independientes.
entendiendo que ese mundo no es un mundo plano, ¿ya? En el donde solo tú tengas, voy a decir así, garantías incondicionadas, abstractas, independientes y todas las características que le damos al primer requerimiento versus algunas, voy a decir así, garantías tú las ponías relativas o garantías más suaves, digamos. Exacto. Eh, Pienso que quizás nuestro desafío está hacia allá, efectivamente ver desde un punto de vista normativo cuánto, si es que lo hace, digamos, o sea, no estoy adelantando nada, digamos, si es que el concebirlo como un contrato de seguro lo que hace es que uno lo que tenga que admitir es finalmente que el seguro de caución es una garantía más débil, incluso en su modalidad primer requerimiento, ¿ya? Eh, y si ese es el producto que estás vendiendo y por lo tanto reestructurarlo en ese sentido, o bien si vamos a asumir, digamos, voy a decirlo en términos bien rígidos, eh, que por mucho que esté regulado a propósito del contrato de seguro, que sea un producto regulado, em, más bien el negocio hay que estructurarlo desde ahí. Pienso que todavía hay un ejercicio que podemos hacer, sobre todo pensando en el mundo de las garantías Sí. independientes o autónomas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque por ejemplo, ingresar alguna especie, un mínimo de condicionalidad podría resolver varios problemas en nuestra vehículo. El tema es que ya pasamos en la práctica en el mercado a comercializarlo de forma absoluta y dar el pasito para atrás va a ser difícil desde el punto de vista comercial. Perdón, Eh, Jorge, no solo difícil, sino que, o sea, limitativo completamente. O sea, porque la garantía de primer requerimiento lo que hace es permitirle a las aseguradoras, cuando es incondicional, realmente abstracta, etcétera, competir con la garantía de los bancos. Y por lo exacto. tanto, esta garantía existe en las legislaciones donde, o los mercados de los países donde los bancos tienen una participación importante en las garantías. No todos los países tienen participación de los bancos relevante en garantías, no todos, pero donde hay participación relevante de los bancos y los aseguradores quieren competir en ese mercado, tienen que ofrecer un producto similar. Si no, no lo venden, no comercializan. O sea, Sí, esa va a si tú ser lo quieres hacer más condicionado y los bancos mantienen incondicional su garantía, entonces, Ahora, yo creo que hay varias modalidades que han probado ir funcionando, digamos, como para tratar de armonizar un poco estos mundos, como por ejemplo aquellas pólizas que siendo a primer requerimiento tienen algún tipo de proceso de procedimiento de liquidación, ¿ya? En no en donde Chile, sí ¿no? no, pero y los que han habido aquí simplemente son pólizas específicas o pactos específicos durante el proceso del siniestro que han demostrado funcionar, ¿ya? Porque también creo que tiene que ver de cómo, voy a decir así, uno educa al asegurado en el sentido de cuál es su necesidad de garantía, No, y ¿ya? sabes tú, Francisca, No que todos los contratos requieren la necesidad de una garantía tan exigente, vamos a decir así, como la claro, de o a la la vista, boleta. ¿no? Claro. Exacto, a veces necesitas simplemente un patrimonio suficientemente solvente que se sirve de garante, con Pero ciertas ¿sabes? condiciones. Entonces, También a veces pensamos que la modificación de la ley para regular la garantía que consiste el seguro, que compite con la bancaria, etcétera, solo hay que modificar eso, alguna característica del seguro de garantía, del seguro de caución o permitir a la compañía emitir otro instrumento que no sea seguro de caución, cuando lo que hay que intervenir quizás es el mercado de las garantías. No solamente modificar el seguro. Voy a que, por ejemplo, podríamos no tener una póliza, un seguro de caución a primer requerimiento tan incondicional, tan abstracto, si es que la propia legislación exigiera a los públicos, a los entes del Estado, que para cobrar la garantía tuvieran que proceder con ¿cómo llaman? La liquidación del contrato, y eso tuviera que constar y fuera un antecedente necesario para ejecutar la garantía. Si fuera así, quizás no habría que modificar mucho de la garantía. y Digamos que otra idea que también yo le he dado vuelta en el estudio, Francisco, es porque bajo nuestra estructura de primer requerimiento, ahora por las situaciones que han pasado,
han existido eventualmente demandas de compañías de seguro recientemente hacia asegurados con cobro indebido. Pero esa Aquellas. vuelta, claro, pero esa vuelta está sustentada en principio general de enriquecimiento sin causa, pero no está esa vuelta De dentro de fraude la al seguro, regulación, ¿no? De y de fraude al fraude seguro. seguro también. Pero Que no está exige esa que sea. vuelta, claro, pero no está esa vuelta dentro de la propia regulación del seguro garantía. Como si Oye, existe, por Jorge, ejemplo, yo te los voy a compartir, pues los tengo escritos. No es broma. Básicamente tiene que ver, para ser sutil, con incorporar expresamente la obligación del asegurado en un seguro caución, evidenciarla en su necesidad de acreditar perjuicios con lo demás y de entregarte papeles. Lo demás, digo, normativamente el ajuste es simple. no, claro, pero yo no, lo que planteo es que quizás lo que también me falta para hacer de alguna manera prevenir un cobro indebido, eh, motivar al asegurado a no hacer un cobro indebido, es establecer también expresamente el derecho al asegurador de poder exigir el reembolso de aquellos cobros que sean de alguna manera sin un incumplimiento o en exceso. Es decir, no dar la vuelta únicamente con a través del No tomador, sino llegar por que... la reemverso general, sino una Exacto. específica contemplada en el Código de Comercio. Claro, Sí. porque derechamente está bien. El asegurado va a poder ir a cobrar y va a tener el dinero en el bolsillo, pero va a tener una acción un poco mucho más patente en decir, oye, si cobro, la compañía va a darse vuelta. Quizás pueda también indirectamente eso desmotivar el cobro fraudulento. Ahora también, desde el punto de vista de un asegurado, un beneficiario, si yo tengo un producto dentro del mercado donde el emisor, como sea un banco o sea una compañía de seguro, después me pueda cobrar después del cobro, o sea, me pueda demandar después del cobro, voy a preferir otro. Entonces, al final, todo es tensión con el mercado. Por eso que la solución tiene que abarcar todo el mercado de las garantías, ¿ah? Afectar también los contratos, la contratación pública, para que las empresas del Estado, si queremos eso, tengan alguna obligación antes de exigir un pago a primer requerimiento inmediato, como es la garantía a la vista. Exigirles que al menos hayan cumplido con su procedimiento de liquidación del contrato, en el que determina que hay un perjuicio, que hubo un incumplimiento para empezar, y que produjo un perjuicio que es el que cobra. Como dice doña Francisca, quiero ver ese artículo paper, Francisca. Qué Vamos a ver. bonito. En todo caso, Espera. ¿sabes qué, Francisco? Yo creo que también hay una cosa que tiene que ver con que recién ahora quizás, digo, hacia el futuro, es que los entes públicos, que son tan críticos en este mundo de la garantía, van a empezar a ver los problemas que ha tenido cobrar montos asegurados, Claro. sumas aseguradas sin justificación, porque con los años el mercado se sofisticó y ahora se las están pidiendo de vuelta. Y esto ahora va a ser el boomerang, porque antes era lo fantástico de tener plata y ahora es de tener que ver de dónde la van a sacar para devolverla. Y esto probablemente genere alguna sinergia positiva en términos de que valga la pena sentarse a abordar esto de una manera más preventiva que puramente reactiva frente al recobro. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Quién más? En el chat estamos aclarando que las garantías de venta en verde en Chile no son a primer requerimiento, ¿eh? Esas contemplan por su naturaleza una liquidación previa del siniestro que concluya en si hubo incumplimiento y cuál es el monto del perjuicio del incumplimiento. Por si acaso. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario de su legislación desde la perspectiva de sus países? Constanza, Laura, que estuvieron presentes en No, toda la pues, ponencia, se han ocultado. Yo tenía la esperanza que, como no las conozco, pensaba que no eran de Chile y quizás iban a aportarnos algo de otro país. Hola, no, lamentablemente soy de Chile, No así lo que, lamentes. ¿cómo? No lo lamentes. Y de todos modos, puedes, si quieres preguntar o comentar. Mm, no sé, quizás una pregunta que se me ocurre y quizás no es tan, quizás es una pregunta tonta, pero pensando en una compañía de seguros que ya pagó la indemnización,
de una póliza de garantía a primer requerimiento. Si es que después esta compañía de seguros podría argumentar para pedir, por ejemplo, o para justificar que se le devuelva la indemnización que ya pagó basándose en los argumentos que da el common law. ¿Eso podría pasar? En el sentido de que la compañía de seguro que tendría que ser, de alguna manera, los argumentos del common law van más bien a tratar de oponerse al pago, es decir, de que el Claro, cobro de alguna manera fue en contra del principio indemnizatorio, no fue contra la máxima buena fe. entonces Eh, no habría ninguna justificación una vez que tú ya pagaste en el fondo, claro, como que no, sí, no, 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 no haría sentido en el fondo ya haber pagado y justificar después que basado en el common law y que queremos ahora usarlo en Chile, yo me puedo retractar quizás de ese pago. no, además que son esquemas distintos desde la estructura normativa, pero lo que sí es que eh, al final, al cabo, estos principios generales del seguro, tanto el common law, los seguimos la mayoría de nosotros en el sistema continental. Y en una discusión ya más grande, la experiencia del common law también es relevante y uno ve algún juicio en el que se exponen casos de la jurisprudencia inglesa. Entonces, eh, Ujú. ¿por qué es bueno igual seguir mirando? Porque la práctica en el derecho inglés es bien avanzada y, y existen criterios que se podrían aplicar en estos casos nuestros, evidentemente con la salvedad de que es una regulación distinta. Gracias, Connie. Clarísimo. Gracias, Jorge. Laura, ¿alguna pregunta? No, está todo clarísimo. Muchas gracias. ¿De dónde eres, Laura? De Chile también. Ah, también chilena. Sí. Tenemos nueva savia entonces en este espacio de seguros de garantía. Muy bien. Bueno, Bien, mi especial agradecimiento a Jorge por una ponencia muy contundente, Jorge. A mí me gustaría si tú la pudieras compartir, porque yo creo que vale darle una nueva mirada, una mirada más profunda, si pudieras. sí, Eh, evidentemente. Muchas gracias. Y la participación especial, la mayor participación que han tenido, Walter, Viviana, Francisca, Constanza y Laura, siempre presentes en la pantalla, lo que ayuda mucho a concentrarse al ponente. Rocío, que también hizo sus aportes en el chat. A todos ustedes, muchas gracias por haber participado, a todos los que estuvieron presentes, excelente, y nos veremos en otra próxima sesión. Recuerden que SILA se reúne en Cartagena de Indias, Colombia, nuestro anfitrión en esta aplicación de Zoom hoy, se reúne en agosto de este año 2026 con todos los grupos de trabajo. Nuestro grupo de trabajo, de hecho, tiene un tema para desarrollar que es los seguros a primer requerimiento en el ámbito ibero-latinoamericano. Así es que ahí vamos a estar con ese tema, reuniendo información de la mayor diversidad, del mayor número de países posible. Agosto 2026, SILA, Cartagena de Indias. Una pregunta, ¿cómo puedo formar parte yo del foro referente justamente al tema de Sí, garantía? mira, Walter, en Ecuador hay un AIDA Ecuador. ¿Quién estará ahí? Déjanos, En- escríbeme tu correo en el chat, por favor. ya, porque yo estoy formando parte de Acoldese, de la Asociación Colombiana, porque Ah, en Ecuador no encuentro yo digamos, un estamento organizado con respecto a derecho de seguros. Pueden haber algunas células pequeñas, pero no con mayor relevancia, por lo que he tenido que acudir a Colombia. o sea, si estás en AIDA Colombia, estás en SILA, entonces Sí, ya lo tendrías. Pero yo puedo tratar de averiguar si Ricardo Peralta está aún si no se ha ido Ricardo Peralta, también él podría ayudarnos a contactarte. Pero yo lo puedo hacer si no está Ricardo. Si me pones tu correo en el chat, entonces yo lo tomo
y te escribo qué encuentro de Aida Ecuador. Lo otro, hoy día con inteligencia artificial, hasta con Google, pon Aida Ecuador y tal vez también puedas encontrarlo. Yo lo voy a hacer. Perfecto. Ya Quédate con- consigné mi correo en el chat. Muchas gracias. Yo me encargo. Perfecto, Walter. Entonces, Aida Ecuador. Perfecto. Bueno, un gusto. No les quitamos más tiempo para todos los que están presentes, para que descansen. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias Muchas nuevamente gracias. a Jorge y a todos los que Gracias, feliz Gracias a todos, noche. que estén bien. Gracias, Gracias. hasta luego. Gracias, estén muy bien. Jorge. Gracias a ti, que estén bien. Muchas gracias, Jorge.